Si usted le dio clic a este video, es muy probable que esté interesado en los deportes. En particular, puede que esté interesado en cómo mejorar en algún tipo específico de deporte o cómo estar más en forma, más fit. O simplemente quiere aprender un poco más sobre los diferentes tipos de deporte. Sea cual sea ese interés específico que usted tiene, pues déjeme decirle que la ciencia puede contribuir a este. El día de hoy, por lo tanto, iniciaremos con una serie de videos que pretenden dar cuenta de la ciencia del deporte. En esta primera ocasión, te traemos la primera parte sobre cómo el cuerpo, los tipos de cuerpo, se ajustan y ayudan a lograr un mayor rendimiento en un deporte o en otro. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Podría cualquier persona jugar cualquier deporte? Sí. Obviamente sí. Si usted tiene la determinación de aprender, de entender y pues de practicar el deporte que usted quiera practicar. Pero ahora, ¿será que si usted tiene alguna característica física específica, esto puede ayudarlo a que usted sea mejor en un deporte o en otro? Y la respuesta es sí, es así. Por ejemplo, los basquetbolistas o las basquetbolistas, los jugadores o las jugadoras de lucha o incluso las personas que se dedican a levantar pesas tienden a ser más altas y a tener una mayor musculatura que los corredores o las corredoras, los gimnastas o las gimnastas o los boxeadores o las boxeadoras que tienden a ser un poco más pequeños o pequeñas, tanto en estatura como en musculatura. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque si usted tiene un cuerpo en específico, pues esto lo puede favorecer para cierto deporte o no. Pues la respuesta la encontramos en la física. Por ejemplo, una persona que es más grande podría almacenar más energía y esto hace que pueda empujar objetos o personas con mucha más fuerza. Sin embargo, si usted es alto, usted también tiene que lidiar con mucha más resistencia. Que si usted no sabe qué es resistencia, lo invito a que consulte nuestra serie de la ciencia detrás de NASCAR y Fórmula 1, donde explicamos cómo esto puede afectar cómo un objeto se mueve. Entonces, si usted es más alto o es más alta, usted tiene que lidiar con mucha más resistencia en contra suya, como la del agua o la del aire. Ahora, por el contrario, las personas que son un poco más pequeñas, pues no tienen que lidiar tanto con la resistencia del aire o del agua. Y es precisamente esto el por qué muchos corredores o corredoras tienden a ser mucho más pequeños o pequeñas. Ellos o ellas pueden correr mucho más rápido porque la resistencia no los hace más lento. En cambio, una persona alta, pues sí lo va a hacer mucho más lento. Bueno, mucho no tanto, pero lo va a hacer más lento. Ahora, usted podría decir entonces que las personas pequeñas entonces no tienen tantos músculos, por lo tanto no están tan en forma como las personas altas. Y pues no, obviamente no es así. Y todos conocemos el típico ejemplo de uno de los jugadores más famosos de fútbol argentino, que le dicen la pulga y aún así logra esquivarse a todo mundo, luchar cuerpo con muchas personas y anotar goles. A lo que voy es que no porque usted sea alto, no quiere decir que no sea ágil para correr o para ser gimnasta o etc. Obviamente que puede. ¿Por qué? Porque la talla que usted tenga no es un factor determinante para determinar si usted tiene el físico suficiente o no para ejercer cierto deporte. A lo que voy es que, aunque ciertas características de su cuerpo o del cuerpo de otra persona puedan ayudarlo y beneficiarlo en algún deporte, pues no es un factor determinante. Hay excepciones para todas las reglas. Ahora, usted podría preguntarse si hay alguna forma en la que usted pueda modificar su cuerpo para poder ajustarse a cierto deporte. La respuesta es más o menos. Es decir, usted probablemente no se pueda volver más alto de lo que ya es, si es un adulto. Obviamente si es un niño o niña, pues está en proceso de crecimiento. Pero si es un adulto, usted probablemente no se pueda hacer más alto de lo que ya es. Pero sí
puede desarrollar su musculatura. ¿Y cómo hace eso? Pues trabajando casi que día a día para poder desarrollarla. Es por eso que es conocido que las personas que quieren desarrollar masa muscular, pues se pueden hasta tardar un poco más que las personas que quieren quemar grasa. Es un trabajo del día a día. Ahora, usted podría preguntarse y decir, pues que el ideal es que no tengan grasa corporal, que los deportistas o las deportistas no tengan grasa corporal. Y la respuesta es que también depende de qué deporte usted está practicando. Por ejemplo, se ha comprobado que los nadadores y las nadadoras almacenan un porcentaje de grasa corporal más alto que otros deportistas. ¿Por qué? Porque la grasa corporal hace que estos puedan flotar más fácilmente. Y pues si usted flota con más facilidad, pues va a necesitar mucha menos energía para estar en el agua. Este tema de los tipos de cuerpos se puede ver un poco más fácil en el fútbol americano. Pues en este, los jugadores que son más grandes, los jugadores que son más altos, suelen estar situados en la línea de scrimmage, es decir, la línea donde se coloca el balón por parte del equipo que está en la ofensiva. Entonces, cuando usted ve fútbol americano, normalmente usted ve que los jugadores más altos se enfrentan los unos a los otros y hay un choque entre estos, ¿no? Pues bien, lo que están haciendo estos jugadores es empujándose el uno contra el otro y apartándose del quarterback. ¿Qué pasa entonces con los otros jugadores que hacen parte del equipo? Pues estos suelen ser un poco más pequeños, pero mucho más rápidos, y son los que normalmente corren con mucha más facilidad para poder agarrar el balón. Entonces, como se puede ver, los jugadores de fútbol americano existen en diferentes formas y tamaños. Sin embargo, todos tienen en común que son fuertes y rápidos. Ahora, en el siguiente capítulo de la ciencia detrás del deporte, vamos a ver cómo la altura y la flexibilidad pueden contribuir a tu desempeño en cierto deporte. Nos vemos en un siguiente episodio.